Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor. Este video es el video individual en el que se nos ha dicho que hablemos básicamente un poco de todos los grupos y centrándonos un poco más tal vez en un análisis legal y en un impacto social. Bueno, yo obviamente me gustaría la verdad iniciar hablando sobre mi grupo, sobre el tema que yo traté, que en este sentido fue niñez y adolescencia, bueno, familia, niñez y adolescencia. Nosotros más nos centramos en utilizar el CONA, que se sabe que es el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, englobando más o menos los artículos no, obviamente no utilizamos todos los artículos porque entendemos que tal vez hay artículos que son un poco complicados de explicar. Entonces nosotros utilizamos de entre los artículos del 1 al 40, que básicamente son, no, del 1 al 20, que son utilizamos derecho a la vida, derecho a la educación, a la salud. Entonces eso nosotros lo englobamos como sobre el CONA. Esa sería la base legal que nosotros utilizamos. El impacto social que tuvo, y más me atrevería a decir como socialmente hablando en el grupo en el que nosotros hablamos, creo que sería de información, porque básicamente tal vez, como se dice, los niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria, porque casi, o sea, no casi nadie, pero se puede decir que al ser tan vulnerables necesitan otro cierto tipo de protección. Y en este sentido, ya que nosotros hablamos de garantes, considero que fue bastante enriquecedor, o sea, sí tuvo un buen impacto, ya que había muchos padres con sus niños, entonces ellos de pronto podrían saber cosas que no sabían, tal vez no sabían que simplemente si los niños se encuentran enfermos o ellos mismos pueden ir a un hospital público a ser atendidos. Obviamente es muy diferente el hecho de que un código diga que tienen derechos a que los derechos se materialicen como tal, pero el punto es que los derechos los tienen y que de alguna u otra manera sepan el qué pueden hacer o el qué es el tener un derecho. Me parece a mí que es bastante, o sea, fue el impacto que tuvimos y de alguna u otra manera los niños creo que sí entendieron como que de alguna manera ellos tienen que ser escuchados, o sea, no solo porque sean chiquitos, no se les debe tener en cuenta. Y creo que también este es un punto importante, porque creo que en este sentido los padres como que sí tuvieron tal vez esa reflexión, de saber que obviamente ellos por el hecho de ser padres como que sienten esto de proteger a sus hijos, pero tal vez de alguna u otra manera saber que tienen derechos específicos como decíamos, la educación, la identidad, etcétera. Me pareció que fue el gran impacto que tendría nuestra exposición, que fue mi tema. Igual tengo algunas cosas aquí que sí leí, obviamente todo para prepararme para hablar sobre las exposiciones de los otros compañeros. Entonces si algún rato regreso a ver es por eso. Ahora en cuanto al grupo de emprendimiento, yo creo que la base legal que se puede decir que ellos tenían fue lo del PUCA. Y eso me acuerdo mucho del día de la exposición porque me permite leer que el PUCA es el Permiso Único de Comercio Autónomo y es aquel que permite a las personas ejercer actividades económicas en el espacio público de las parroquias urbanas y rurales de Quito. Entonces, este sería o sea, es el permiso, creo que es la principal base legal en este sentido. Y creo que el impacto, al menos en este tema, fue súper importante, porque las personas como que decían, sí, es que yo trabajo de esto y no quisiera que me quiten mis cosas, entonces preguntaban como, ¿cómo debo hacer? Y ahí los compañeros explicaban que sí, que es un proceso de sacar el permiso, tienes que realizar el trámite en X lugar, se demora cierto tiempo, tienes que pagar tal vez cierto valor para que te den el permiso. Entonces creo que el impacto fue demasiado bueno y amplio, porque claro, la mayoría de personas eran adultas y ellos lo que más buscan es salir adelante con las oportunidades que se les den. Entonces
el hecho de que ellos puedan establecerse como comerciantes no informales, porque pienso yo que es el PUCA justamente les da cierta formalidad, y también de que la policía no vaya y simplemente les quite sus cosas, porque igual nos comentaban que las policías llegaban y les quitaban sus cosas cuando en realidad, o sea, solo lo que estaban haciendo es vender, y en sentido de la situación en la que se encuentran las personas es lo único que pueden hacer, o sea, intentar vender lo poco que pueden para intentar subsistir en un país que no es el suyo. Entonces, de ahí también decía que, o sea, que en este sentido, claro, este permiso es obligatorio para poder ejercerlas, porque claro, si usted ya está vendiendo, presenta el permiso y en teoría la policía ya no le puede quitar sus cosas y tal. También decía que, o sea, que este era o sea, era la regularización, básicamente esto regulaba. Pero claro, las personas tal vez se sienten, o sea, no sé cómo explicarlo, tal vez como que ellos tienen tanta la necesidad obviamente de vender ya sus cosas para seguir sacando dinero, para intentar subsistir y tal, que si este PUCA se demora mucho en otorgárseles, tal vez también son trabas, o sea, tal vez, por ejemplo, me acuerdo mucho de que cuando estábamos justamente hablando de este tema, bueno, mis compañeros decían que sí, o sea, es un permiso que te da como, te otorga la capacidad, digamos, de realizar la actividad. Pero claro, o sea, también te ponen trabas porque te ponen que necesita esto, necesita esto, necesita esto, necesita esto. Entonces, bueno, pero la base legal en general sería esto, y decía que justamente el proceso me imagino que de la obtención del PUCA se enmarca en los lineamientos del Plan de Comercio DMQ 2024-2028, que es justamente esto, que prácticamente lo que trata de hacer es un sistema más ordenado para que la gente pueda realizar sus actividades económicas de una manera más regulada y hasta segura para ellos mismos, ¿no? De ahí el otro grupo que era referente a movilidad humana, igual una presentación excepcional, la verdad, decía que prácticamente la base son dos, en mi forma de ver, que la primera nos hablaba de justamente la Declaración de Derechos Humanos, que decía que establece que toda persona tiene derecho a salir de su país y a buscar asilo en otro cuando su vida o libertad esté en peligro. Y esto me parece pues tal cual, o sea, si una persona no se siente segura, ¿por qué debería permanecer en un lugar en el que tranquilamente un día sale y no regresa? Entonces, de ahí también, en marco de la ley ecuatoriana, decía que los migrantes gozan de los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos, tal como lo establece el artículo 9 de la Constitución. Y asimismo el artículo 40 reconoce expresamente el derecho de las personas a solicitar asilo o refugio y ordena que el Estado ecuatoriano respete y garantice este derecho. Entonces, prácticamente es claro el decir que no necesitas ser ecuatoriano para tener más o menos derechos. Lamentablemente no diría que somos el único país, pero ya que estamos hablando de la actualidad de este país, sí hay muchas distinciones en cuanto a otras nacionalidades. De hecho, creo que hay hasta distinciones entre mismos ecuatorianos, no se diga entre personas de otras nacionalidades. Pero prácticamente creo que esto también tiene un impacto social demasiado importante, porque te dice, es que tú solo por el hecho de ser persona tienes derechos, y de hecho hasta un poco más si es que estás en una situación vulnerable como es el dejar tu país, dejar todo lo que tienes y venir hasta caminando con tu familia a otro país. Y creo que esto es muy importante porque tal vez las personas de otras nacionalidades no saben que tienen esos derechos, o tal vez piensan que está bien que les traten mal por el hecho de no ser de la misma nacionalidad del país en el que están. Entonces, esto es muy importante porque no, en este sentido, no es como que tú llegas a Ecuador y dices, sabes que yo soy de X nacionalidad, no, ándate. No, o sea, que sepan que no les pueden votar por eso, o sea, que sepan que si ya sufrieron en su país por lo que sea, por lo que se fueron, que mínimo acá no tengan que sufrir el hecho de que ni siquiera se les niegue la entrada. Entonces, el impacto de esto me parece increíble, o sea, porque justamente también hay un artículo, no estoy segura cuál es, pero dice que ninguna persona que entra al país por estas situaciones de refugio y tal puede ser devuelta a su país y se sabe que su vida va a correr peligro, porque claro, viene acá para una mejor vida y luego le dicen, no, ándate, y pues puede llegar a morir en su país, entonces no habrá servido de nada.
Entonces, creo que el impacto de todas las presentaciones fueron altas, pero sinceramente creo que hay unas mucho más, como lo dicho, o sea, la movilidad humana creo que me parece tal vez el principal, em, o sea, si lo ponemos como en una escala. Y por último, el de inquilinato, que también me parece bastante importante y fue un tema que topamos bastante, o sea, que las personas como que hablaron mucho, que decían que existe tanta discriminación, tanta discriminación hacia ellos, o sea, de que dicen, es que ustedes de esta nacionalidad no le voy a arrendar. Entonces, está súper mal, obviamente. O sea, si una persona tiene la casa y otra el dinero, no debería existir. O sea, claro que cada quien tiene el libre albedrío de existir, de decidir eso o no, pero si ya es por razones de nacionalidad, eso ya creo que entra bastante en discriminatorio, la verdad. Pero bueno, la base legal para esto era la ley de inquilinato del artículo 5 al 10, que nos habla de los deberes y obligaciones del arrendatario y del arrendador, que básicamente circulan entre pagar a tiempo, dejar términos claros, no poder entrar a la casa sin autorización, entregar el lugar en óptimas condiciones, respetar lo que diga el contrato. Y justamente sobre el contrato, esto se va del artículo 19 al 22 de la misma ley de inquilinato, que prácticamente es, o sea, no salirse de lo que dice el contrato, respetar lo que dice el contrato, tener claras las cláusulas en el contrato, tipo que cuando cláusulas de pago, tal. Y creo que la importancia de esto también es bastante importante porque así las personas que arriendan eh, no, o sea, no se les vulnera derechos. Por ejemplo, yo me acuerdo que una señora decía, y si es que me cambian el arriendo, me suben, me bajan, yo le decía, justamente las leyes le amparan que la persona no haga eso, y si es que le hacen eso, usted puede demandar por los daños que esto le pueda perjudicar, pues. Entonces, eh, como dije, a mí me parece que todo lo que hablamos ese día fue súper importante, con base legal, con ejemplos que dimos y tal, eh, porque de alguna u otra manera todo se interrelaciona al hecho de, aparte de difundir los derechos, al hecho de ayudar a la gente, porque tal vez no sabían que las personas no sabían que, por ejemplo, no se les puede tratar diferente por venir de refugiados, o que tenían derecho a la educación pública, o que tienen derecho a que se respete lo que dice el contrato si es que arriendan. Entonces, considero que nuestra labor ha sido bastante importante en ir. Me da una nostalgia, no sé si pena, el no haber podido ir más, tal vez hacer un poco más, pero creo que para la vez que pudimos ir y hacer lo que hicimos, lo hicimos bastante bien, porque sí nos entregamos a la tarea de realizar bien esto, porque sabemos que es una realidad totalmente diferente a la que tienen estas personas. Entonces, eso, doctor, me parece que he abordado bastante bien el tema que se nos pedía, y ya.